Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15, vamos a leer en el día de hoy. Romanos capítulo 1, versículo 8 al 15. Y le vamos a dar lectura, amado hermano, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Versículo 8 dice así: Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Amén y amén. Eterno, hemos leído su palabra, hemos leído la enseñanza. Ahora ruego que la unción de su Espíritu me dirija, me capacite, me ministre, y que cada palabra que salga de mis labios salga con sabiduría, con verdad, no pensamientos propios, Dios mío, sino lo que tu Escritura nos quiere enseñar. Y para que nuestros hermanos que escuchan y oirán este video sean bendecidos a través de esta enseñanza, se lo pido por los méritos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Santo es el nombre del Señor. Amados hermanos, tenemos aquí el apóstol Pablo. Las clases anteriores dijimos, o los programas anteriores, amado hermano, dijimos que lo que era del versículo 1 al 17 conformaba en cierta forma la introducción de la carta. En los versículos 1 al 7 vimos como el apóstol Pablo presentó su vocación, presentó su oficio y presentó, amado hermano, para lo que había sido llamado, o el propósito para lo cual había sido llamado. Luego él presenta, cierto, que el evangelio que él va a anunciar no es un evangelio nuevo, sino que había sido prometido ante las Santas Escrituras mediante los profetas. ¿Ya? Luego dice que este evangelio se centra en la persona de Jesucristo, que es Hijo de Dios conforme a la carne, pero que también fue resucitado o confirmado, amado hermano, a través de la resurrección de entre los muertos, a través del Espíritu de santidad. Pablo nombra a sus destinatarios, a los cuales los llama, llamados a ser de Jesucristo, amados de Dios y llamados a ser santos. Y, amado hermano, el llamado de su apostolado era para cumplir entre los gentiles, y el apóstol Pablo les enuncia que también estaba la iglesia en Roma. En estos versículos que hemos leído, Pablo presenta, amado hermano, ese anhelo, ese deseo que tenía de visitar a los hermanos de la iglesia en Roma. El capítulo 15 aproximadamente nos habla, amado hermano, y nos expresa del libro de Romanos el deseo que tenía del apóstol Pablo visitar. Cuando Pablo escribió esta carta estaba en Corinto. Y, amado hermano, él tenía tres propósitos principales. El propósito primario, amado hermano, o primordial en este caso, era llevar la ofrenda hacia los hermanos que estaban en Jerusalén, ofrenda que había reunido de todas las iglesias gentiles que él por misericordia había permitido formar o levantar o fundar. Entonces, amado hermano, ese era su primer objetivo que el apóstol Pablo tenía. Un segundo objetivo, amado hermano, era poder visitar a los hermanos en Roma. Pablo aquí en estos versículos plantea ese ardiente deseo que él tenía de poder estar con los hermanos en Roma. Hermanos que no conocía quizás físicamente, pero sí en Cristo eran conocidos. ¿Ya? Pablo no había ido a Roma, nunca había visitado a Roma.
Pero en Pablo estaba ese deseo de poder ir a Roma, de poder ir a anunciar la palabra, pero tenía como objetivo final llegar a España para poder también continuar su labor evangelística, su labor misionera, su llamado a los gentiles, que había sido un llamado de Dios, amado hermano, o de nuestro Señor Jesucristo, a que llevara la palabra a los gentiles. Él tenía como objetivo final llegar hasta España. Pero acá en este texto Pablo dice que él primeramente da gracias al Señor. Dice, yo doy gracias a mi Dios. No se está refiriendo a un Dios externo, a un Dios indiferente, a un Dios que está fuera de su margen, sino Pablo habla de un Dios personal, de un Dios íntimo, con el cual tiene él comunión constante. Entonces, para Pablo dice primeramente, es decir, para Pablo era primordial, era esencial, primeramente darle gracias a Dios, y lo hacía mediante Jesucristo. Y aquí Pablo implícitamente nos está enseñando, amado hermano, la práctica que era común en aquellos tiempos de los primeros cristianos, que siempre, amado hermano, ellos cuando oraban reconocían la autoridad divina de su Hijo Jesucristo. Y amado hermano, y también Jesucristo nos llama y nos dice, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os lo daré. También nos enseña que nos dice que pondrán las manos en los enfermos y en mi nombre los enfermos serán sanos. Entonces era una práctica común, amado hermano, ya sea para solicitar, ya sea para pedir, ya sea para interceder, ya sea para dar gracia. Amado hermano, era como el conducto regular, decir, vamos a Dios a través de la persona de Jesucristo o mediante Jesucristo. Cuando, amado hermano, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, como yo les decía, que oráramos, en realidad nos pedía que nosotros nos acercáramos a Dios a través de su persona, para que recibiéramos gracia, para que recibiéramos su ayuda a través de la persona de Jesucristo. Amado hermano, Pablo da gracias a Dios, a un Dios que no era un Dios extraño para él, sino que era un Dios íntimo, un Dios personal, un Dios con el cual tenía una comunión constante, un Dios que era su Dios. Bendito sea el nombre del Señor, qué tremendo. Y la acción de gracias del apóstol Pablo tiene que ver, amado hermano, en relación a los hermanos que estaban en Roma. Y la razón por la cual el apóstol Pablo da gracias a Dios, dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. La palabra divulgar, amado hermano, la podemos definir como anunciar, proclamar. Es decir, la fe de los hermanos que estaban en Roma se anunciaba, se proclamaba o se hacía evidente por todo el mundo. ¡Qué tremendo! Que la gratitud del apóstol Pablo consistía, amado hermano, en la solidez de la fe de los hermanos que estaban en Roma. Bendito sea el nombre del Señor. La fe de ellos se había extendido a tal punto, a tal manera, amado hermano, quizás de una forma silenciosa, quizás a través del testimonio, quizás a través, amado hermano, de la evangelización, o quizás, amado hermano, a través de su testimonio de vida, su testimonio personal. Hablaba mucho, inclusive algunos comentaristas bíblicos mencionan, amado hermano, que el simple hecho que en Roma, una ciudad totalmente pagana, amado hermano, una ciudad totalmente entregada al pecado, hubiese una iglesia, era digno de admiración. O sea, que solamente en aquella iglesia que estaba plagada de paganismo, plagada de pecado y de inmundicia, hubieran creyentes que testificaban de Cristo, que anunciaban la palabra, que tenían un buen testimonio, era digno de admiración y que se divulgara la noticia por distintos lados, por distintos lugares. Aquí Pablo dice que la fe de los hermanos en Roma se había divulgado por todo el mundo. Ahí Pablo está haciendo una exageración en lo que está diciendo. Cuando Pablo se refiere a todo el mundo, amado hermano, Pablo no está refiriendo a todo el globo terráqueo, sino que está haciendo una exageración a ese término. Lo que Pablo está diciendo, por los lugares en los cuales yo he recorrido, por los lugares en los cuales yo he andado, por los lugares en los cuales yo he anunciado la palabra, la fe de ustedes se ha divulgado. Están testificando, están anunciando, tienen un testimonio. Ustedes están demostrando de que son verdaderos creyentes, que son verdaderos cristianos, que están firmes en la fe, sólidos en la fe, fundamentados en la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo
Da gracias a un Dios personal, a su Dios el cual tenía íntima comunión mediante Jesucristo, por los hermanos que estaban en Roma, porque su fe se estaba divulgando. O sea, Pablo está diciendo su cristianismo, su fe se está haciendo evidente en todo el contorno, se está haciendo evidente por todos los lugares donde voy. Los hermanos me hablan de los creyentes en Roma, los hermanos me comentan de los hermanos en Roma que están siendo fieles. Bendito sea el nombre del Señor. O sea, era digno de admiración que dentro de una ciudad tan pagana, tan pecadora, tan llena de inmundicia, hubieran creyentes fieles, hubieran creyentes sinceros, hubieran creyentes que alzaban la voz, hubieran creyentes que anunciaban a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Qué maravilloso, amado hermano. Y nosotros en la actualidad damos buen testimonio por lo que anunciamos, pero también, amado hermano, por lo que vivimos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? ¿Cómo estamos viviendo el cristianismo? El evangelio no consiste en palabras, sino consiste, amado hermano, en que nuestra vida esté viviendo la realidad de nuestras palabras. Lo que nosotros anunciamos es lo que estamos viviendo. No vivimos de mitología, no vivimos de fantasía, sino que vivimos de la realidad de lo que sale de nuestros labios. Bendito sea el nombre del Señor. Y esto se estaba haciendo evidente a los hermanos en Roma. Pablo, amado hermano, continúa en ese anhelo de darles a entender que él tenía un ferviente deseo por estar con ellos, que tenía un anhelo constante, que era genuino. Y mire, en el versículo número 9 pone de testigo a Dios. Todos sabemos que Dios es omnisciente, que no puede mentir. Todos sabemos que Dios es quien juzga los corazones y los motivos humanos. Lo dice 1 Samuel capítulo 15, versículo 29. Es decir, amado hermano, el apóstol Pablo estaba diciendo, testigo me es Dios de lo que yo les digo. Lo que yo les voy a anunciar no son simples palabras, no son palabras repetitivas, no es algo para agradarles simplemente a ustedes. Testigo me es Dios de que lo que yo les voy a decir es verdad. Yo pongo de testigo a alguien que no puede mentir. Pongo de testigo a alguien que pesa mi corazón, lo escudriña y sabe lo que hay en él. Santo es el nombre del Señor. Pablo con esta frase le está escribiendo a una iglesia que quizás no conocías verdaderamente al apóstol Pablo. Y él pone a Dios de testigo de lo que está diciendo. Es cierto, es verdad, no hay mentira alguna. No es una palabra cliché para caerle bien a alguien, sino que lo que está diciendo o lo que va a decir es verdaderamente cierto. Y de cada palabra que salga de su boca, testigo es Dios. Santo es el Señor, qué extraordinario, amado hermano. Pablo dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu. Pablo, cuando utiliza la palabra servir en este contexto, amado hermano, se está refiriendo, amado hermano, a el culto diario que él entregaba a Dios. De ahí, amado hermano, que esta palabra servir deba entenderse que todo lo que hacía el apóstol Pablo, ya sea en la exposición de la palabra, en el llamado, amado hermano, que él había recibido de parte de nuestro Señor Jesucristo, todo era parte de un servicio a Dios. Pablo dice, mi condición, Romanos capítulo 1, versículo 1, es ser siervo de Dios, esclavo de Dios. Yo dependo de Él, estoy a las órdenes de Él. Yo solamente cumplo con servirle, cumplo con obedecerle, cumplo, amado hermano, con cumplir ese llamado que Él me encomendó. Maravilloso es el Señor. Debemos entender, amado hermano, que para el apóstol Pablo esta palabra servir es como que está diciendo que a Dios se le sirve adorándole, pero se le adora sirviéndole. A Dios se le adora sirviéndole y se le sirve adorándole. Qué maravilloso, amado hermano, es el Señor. Pablo, amado hermano, su adoración era un servicio sincero porque lo hacía en su espíritu. El Espíritu Santo impulsaba el espíritu de Pablo, amado hermano, para conducirle a una entrega incondicional,
a un sometimiento total a la voluntad soberana de Dios, al llamado que Dios había puesto en su vida. Él no ponía, amado hermano, restricciones. Él estaba entregado completamente al servicio de Dios sin ninguna condición. Él le servía en su plenitud, amado hermano, porque él entendía, comprendía lo que Cristo había hecho en su vida, cómo lo había transformado. Por eso él estaba entregado completamente al servicio de la obra del Señor. Tenía una total convicción, tenía una total certeza de que, amado hermano, que estaba en obediencia, en un servicio a Dios. Maravilloso es el Señor. Y luego él dice, yo a quien sirvo en el evangelio de su Hijo. ¿Qué es lo que está diciendo el Pablo? Que el núcleo del mensaje del evangelio es la persona de Jesucristo. Es la obra de Cristo. O sea, su mensaje era 100% cristocéntrico. Él proclamaba un Salvador. Y así también proclamaba la obra del Salvador. Era un mensaje que comprendía la vida, la muerte, la resurrección, la exaltación a la diestra del Padre y la promesa de la venida de su Hijo Jesucristo. Pablo lo dice, amado hermano, en Romanos capítulo 1, versículo 3, que este evangelio está centrado, el núcleo del evangelio es Jesucristo, es la persona de Cristo. Y aquí vuelve a testificar, amado hermano, que testigo era Dios a quien sirvo en el evangelio de su Hijo. ¿Y cuál es la razón por la cual el apóstol Pablo pone de testigo a Dios? Y la razón por la cual pone de testigo a Dios es para decirle lo siguiente, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Y aquí habla de esa oración intercesora. Pablo lo que le está diciendo, amados hermanos, testigo me es Dios, que siempre cuando voy en oración, que siempre cuando me humillo delante del Señor, ustedes están presentes en mis oraciones. Habla de una oración intercesora. Todos necesitamos de alguna medida esa oración intercesora, que oren por nosotros para que Dios nos use en la palabra, para que Dios nos capacite, para que no nos apartemos de la verdad, para que comuniquemos la verdad. Cuando estamos enfermos, amados hermanos, realizamos esa oración intercesora y clamamos por la persona y Dios nos responde. Pablo está diciendo, yo siempre oro por ustedes, siempre intercedo por ustedes, doy gracias por ustedes, oro para que Dios los dirija, oro para que Dios los capacite, oro para que Dios lo use y para que la obra siga creciendo. Todos de alguna manera, grande, chico, amado hermano, necesitamos de esa oración intercesora. Somos seres humanos, muchas veces flaqueamos, caemos, nos debilitamos, nuestra fe decae. Y ahí es donde necesitamos el brazo extendido de nuestros hermanos que están clamando por nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que lindo, yo siempre le digo, hermanos, clamen por mi persona cuando vaya a la radio, para realizar los estudios, estén orando por mí. Necesitamos de esa oración. Necesitamos que nuestros hermanos oren por nosotros. No somos autosuficientes. No tenemos todas las herramientas en nuestras manos, amado hermano, para decir, no, yo todas las adversidades las supero solo. No, necesitamos la ayuda, la oración intercesora por nuestros hermanos. Y tenemos testimonios, amado hermano, en los cuales Dios ha respaldado esas oraciones. Hermanos que estaban, amado hermano, en la UCI muriendo, se realizó una oración intercesora y fueron levantados para la gloria del Señor. ¡Qué tremendo, qué extraordinario, amado hermano! Todos necesitamos en un momento de nuestras vidas que alguien esté orando por nosotros. Cuando hemos estado débiles, decaídos, ahí en el polvo de la tierra y no vemos más salida, amado hermano. Necesitamos de esa oración intercesora a Dios mediante Jesucristo para que nos levante, para que nos fortalezca, para que nos use. Santo es el nombre del Señor. Lo que menos necesitamos hoy día, amado hermano, de entre los hermanos es la envidia. Que cuando vemos a alguien que está predicando, cuando vemos a alguien que Dios lo está usando, que nazca la envidia. Hay que orar por él para que Dios lo siga usando, para que Dios lo siga capacitando, para que Dios le siga enseñando y podamos aprender. Esta es la finalidad, este es el objetivo que tiene que tener todo predicador, amado hermano. Edificar la iglesia, hacerla crecer, amado hermano, que se fundamente en las Escrituras.
¿Tenemos que anunciar el pecado? Sí, por supuesto. Pero todo tiene que llevarnos a la edificación, a fundamentar a la gente en la fe. Y Pablo, amado hermano, les menciona: testigo me es Dios de que yo, cada vez que me humillo, cada vez que oro, cada vez que me arrodillo, cada vez que me presento a los pies del Maestro, estoy orando por ustedes. ¿Cómo no iba a estar orando si esta iglesia estaba en medio del paganismo, en medio de la idolatría, en medio del pecado, en medio de la inmundicia? Era necesario orar por ellos. Y así también es necesario que oremos los unos por los otros. Necesitamos más de ese corazón intercesor, que oremos los unos por los otros, que dejemos la envidia de lado, que dejemos todo, la enemistad de lado y oremos el uno por el otro, este siervo por este siervo, este pastor por este pastor, este hermano por este hermano, el hermano por el pastor o el pastor por el hermano. Necesitamos que oremos los unos por los otros. Hoy día tenemos, amado hermano, pareciera que los enemigos no los tenemos afuera, los tenemos dentro de la iglesia. Entre los mismos soldados nos estamos matando, nos estamos derribando. Ministerios enojados con otros ministerios. Y yo digo, vamos para el cielo. Y si aquí en la tierra no somos capaces de limar nuestras asperezas y de solucionar nuestros conflictos, amado hermano, ¡qué terrible! Nosotros fuimos llamados con un objetivo: anunciar la buena noticia. Y tenemos que anunciarlas con las palabras y también tenemos que anunciarlas con el testimonio. Tenemos que orar los unos por los otros. Necesitamos más que nunca. Si vemos a alguien que Dios por misericordia lo sacó del país o lo está llevando por distintos lugares a predicar, ¡gloria a Dios! Oremos para que Dios lo siga usando, para que no se tuerza, para que no cambie la palabra, para que no cambie el evangelio. Pero ¿qué es lo que hacemos? Sentimos envidia en vez de orar. Pablo no había fundado la iglesia en Roma, hermanos. No la había fundado él. Pero Pablo estaba orando por ello. Oh, me imagino yo al apóstol Pablo ahí de rodillas orando y diciendo: Señor, que no se tuerzan, que no cambien la palabra, que sigan anunciando, que sigan siendo un buen testimonio, que sigan siendo luz en ese lugar tan perdido. Que su fe se siga divulgando, que su fe se siga esparciendo, que sigan creciendo, que se sigan formando. Y por eso es que el apóstol Pablo expresa el deseo, amado hermano, de estar con ellos. Y luego de una oración intercesora, él pasa un ruego. Y él dice: rogando que de alguna manera tenga el fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, está el anhelo, el deseo en mi corazón de poder estar con ustedes. Ojalá de alguna manera tenga el fin. O sea, Pablo está expresando un deseo ferviente, a la misma vez con una impaciencia. Yo me imagino el apóstol Pablo ya quería estar en Roma predicando, ya quería estar en Roma enseñando. Pero quizás no lo sabía en qué minuto iba a pasar eso. ¿Sabe por qué, amado hermano, el apóstol Pablo tenía ese deseo? Es una realidad. Tenía ese deseo de estar en Roma, tenía ese deseo de apoyar a los hermanos, de quizás, amado hermano, trabajar junto a ellos, de predicar la palabra. Pero el apóstol Pablo se sujetaba a algo que estaba sobre él, algo que era más grande que él. ¿Y sabe lo que era? La voluntad de Dios. Recuerde, Pablo era siervo de Jesucristo. Él no hacía las cosas a su antojo, él no se movía a su antojo, él dependía de quién era su amo, y su amo era Jesucristo. Por lo tanto, él, amado hermano, aunque tuviera el deseo, aunque ya quisiera estar en Roma, él dijo: no, yo me someto a la voluntad de Dios. Y cuando Dios diga, cuando Dios permita, cuando Dios prepare todo, gloria a Dios, voy a estar con ustedes. Pero Pablo lo dice, amado hermano, porque en su corazón está el anhelo, está el deseo, está el ímpetu, las ganas, amado hermano. Él está listo, está preparado. Más de 20 años de ministerio, cumpliendo el mandato del Señor, cumpliendo la ordenanza del Señor. Pablo dice: yo quiero ya estar con mi hermano en Roma. Pero Dios es quien dice la última palabra, es quien dice cuándo, cómo, dónde, o de qué forma, de qué manera voy a llegar a estar con ellos. Oiga, si usted lee Hechos capítulo 27, 28,
se va a dar cuenta, amado hermano, de la forma que llegó el apóstol Pablo a Roma. ¡Qué extraordinario! Pero aquí vemos, amado hermano, que este hombre siempre se sujetó a la voluntad de Dios, dependía de Dios, porque él era siervo de Jesucristo, pues. Podía tener el deseo, y él lo expresa, y lo dice claramente, pero les deja algo claro a los hermanos que están en Roma. Todo está sujeto, todo está sometido, bajo la voluntad soberana de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que hacer. Muchas veces nosotros queremos conquistar el mundo, queremos conquistar las naciones, tenemos el deseo, el ímpetu de predicar aquí, acá, a todos lados, las queremos hacer todas. Pero todo tiene que sujetarse a la voluntad de Dios. Pablo es un claro ejemplo, amado hermano. Lo habla el libro de los Hechos. Cuando él quería ir a una ciudad y dice que el Espíritu Santo no lo dejó. Luego pasó a otra ciudad y dice que no, el Espíritu Santo le dijo que no. Y él se sometió, él obedeció. Y luego en visión de noche vio la visión del varón macedonio. Y ahí entendió que él tenía que ir a Macedonia a predicar la palabra. Todo se sujeta a la voluntad soberana del Señor. Todos tenemos que nosotros someternos a su voluntad, someternos a su autoridad. Pablo tenía mucho deseo de ir a Roma, luego continuar en España, pero él decía, me someto a la voluntad del Señor, y cuando sea la voluntad del Señor espero tener un próspero viaje para estar junto a ustedes ahí compartiendo y gozarnos y deleitarnos en la presencia del Señor. Pablo vuelve a manifestarle algo importante, porque deseo veros. El anhelo que tenía el apóstol Pablo era extraordinario. Él quería estar ya con ellos. Y aquí, amado hermano, el apóstol presenta el propósito quizás de su visita de estar con ellos y dice, para comunicaros algún don. Y más que comunicar un don, el apóstol Pablo quería compartir un don. La palabra don proviene del término griego carisma, que significa regalo de Dios, que es concedido para la edificación de la iglesia. Sin lugar a duda, el apóstol Pablo, apóstol de los gentiles, que llegara a la iglesia en Roma ya era una bendición. 20 años en el Evangelio, 20 años cumpliendo el mandato del Señor, sufriendo persecución, sufriendo azote, padeciendo hambre, padeciendo frío, fundando iglesias, fortaleciendo iglesias, restaurando iglesias, confortando iglesias, sembrando la semilla como nadie en aquel tiempo o en aquel minuto lo estaba haciendo y como nadie en la actualidad lo está haciendo. Amado hermano, sin duda era una bendición tener un tremendo hombre de Dios. Tener al apóstol Pablo que predicaba, amado hermano, desde la noche hasta el alba, que cuando alguien se caía muerto, como este joven, amado hermano, que se cayó, murió, y el apóstol Pablo lo levantó en el nombre de Jesucristo, levántate. Y este muchacho revivió. ¿Qué no va a ser una bendición tener al apóstol Pablo compartiéndonos la palabra? ¿Qué no va a ser bendición cuando Dios manda a alguien y esa persona la usa el Señor y somos edificados y somos instruidos y somos fortalecidos? Gloria a Dios, es una tremenda bendición. O cuando vamos de visita a otra iglesia y el predicador predica una palabra que edifica a la iglesia, amado hermano, gloria a Dios, nos gozamos. ¿Cómo no nos vamos a gozar con las bendiciones del Señor? Maravilloso es el Señor, amado hermano. Sin duda, el apóstol Pablo era un regalo para los hermanos en Roma, como lo sería cualquier hermano que predique la palabra y que nos edifique, que nos enseñe, que nos alimente, que nos instruya a través de la palabra y sea usado por el poder de Dios, por el poder de su Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque así la iglesia crece, se forma, se fundamenta, mantiene una solidez, se hace más fuerte. Santo es el nombre del Señor. Y eso es lo que necesitamos.
Pablo, amado hermano, había recibido, como yo les mencionaba, el apostolado para la evangelización en todos los lugares. Pero el apóstol Pablo tenía mucho que entregar. Aquí no se está refiriendo específicamente a un don específico, porque están los dones sobrenaturales, 1 Corintios capítulo 12. Están los dones de servicio, Romanos capítulo 12. Y están los dones ministeriales, amado hermano, que están en Efesios capítulo 4. En cuanto a los dones sobrenaturales, dice que el Espíritu Santo reparte según Él quiere. Los dones ministeriales son otro tipo de don. Y Pablo tenía un don ministerial que era el don del apostolado, que es un don único en aquel entonces para fundar, para edificar, para levantar iglesias. Si nos vamos al término técnico del apostolado, significa enviado. Hoy día sí pueden haber apóstoles, pero no en cuanto al término original. Pero hoy día tenemos apóstoles hasta para regalar, Señor. Santo es el nombre del Señor. Entonces el apóstol Pablo, él no podía comunicar un don. Él lo que podía hacer por orar por él, por los hermanos, y que quizás como ocurrió con los hermanos de la iglesia en Éfeso, en Hechos capítulo 19, que cuando oró por los hermanos descendió el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en lengua y profetizaban. Quizás algo así el apóstol Pablo también quería comunicarle a los hermanos, y quizás eso iba a ser para confirmación de los creyentes, como fue con los hermanos de Éfeso, Hechos capítulo 19, porque ellos, amados hermanos, ni siquiera habían oído del Espíritu Santo, dice. Entonces Pablo dice, pero ¿y qué evangelio que recibieron ustedes? No, nosotros, ¿o qué bautismo recibieron ustedes? El bautismo de Juan. Pero y el apóstol Pablo dice, pero ¿cómo? ¿Cómo no conocían el Espíritu Santo si el mismo Juan dijo que viene uno detrás de él, del cual él no es digno de desatar la correa de su calzado? Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. O sea, quizás no comprendieron el mensaje de Juan, no entendieron el mensaje de Juan. Pero ahora Pablo, amado hermano, ora por ellos, pone las manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo y comienzan a profetizar. Pablo había vivido todo eso, quizás eso. Y eso iba a servir para confirmación de los creyentes, los iba a afirmar, los iba a fortalecer, los iba, amado hermano, quizás le iba a llevar más madurez espiritual, se iban a desarrollar, iban a crecer, iban a salir de su infantilismo, quizás. Santo es el nombre del Señor. Pero Pablo en el versículo siguiente, en Romanos capítulo 1, versículo 12, no quiere sonar en cierta forma, yo voy a ir a Roma porque quiero quizás otorgarles algún don espiritual para que seáis confirmados. Pablo no quiere en cierta medida sonar como arrogante. Yo voy a ir allá para poder bendecirlo. Yo voy a ir allá para que ustedes sean fortalecidos. Yo voy a ir allá para que ustedes sean bien cimentados. Yo voy a ir allá y solamente entregar. Porque si bien es cierto, su autoridad apostólica se lo permitía. Pero en cierta forma Pablo usa un poquito de humildad, de sencillez, tratando de dejar de lado un poquito esa autoridad apostólica que le había sido entregada por el Señor Jesucristo, y él les dice, pero yo voy a ir allá para que sean confirmados en la fe, pero esto es también para que seamos mutuamente confortados. El apóstol Pablo expresa algo tremendo, algo extraordinario que nosotros tenemos que aprender, tenemos que conocer. El apóstol Pablo dice, si bien es cierto, mi visita hacia ese lugar va a ser de mucha bendición para ustedes. Yo les voy a entregar muchas herramientas, los voy a capacitar, les voy a enseñar, pero también el apóstol Pablo está diciendo, ustedes también tienen mucho que entregarme a mí. Así como yo voy a llevarles quizás la enseñanza, la palabra, ustedes también me pueden bendecir a mí. Si esto es recíproco, hermanos, no somos individualistas, no somos autosuficientes. Un tremendo hombre de Dios como el apóstol Pablo, hermanos, que nosotros ni con todo lo que hagamos, yo digo, le llegamos ni a los talones, pero este hombre se consideraba siervo de Jesucristo. Para él,
El título de mayor honor, de mayor honra que él podía optar o que podía tener era ser siervo de aquel que lo había rescatado camino a Damasco, de aquel que le había alcanzado por misericordia. Así el Pablo, amado hermano, se consideraba el más pecador de todo. Y aquí una vez más vuelve a demostrar la humildad. Y él dice, yo quizás tengo mucho que entregarle, quizás voy a comunicar algún don espiritual para que ustedes sean confortados, para que sean confirmados, para que se afirmen, tomen firmeza, para que crezcan, para que maduren. Pero también tengo mucho que recibir de ustedes. Este consuelo, esta visita va a ser de mutuo o va a ser algo recíproco, de una bendición para usted y tanto para mí. Pablo como apóstol, y vuelvo a mencionar, tenía mucho que entregar, pero como creyente tenía mucho que recibir. Y muchas veces nosotros tiene que estar ese grado de humildad, amado hermano, a quienes Dios ha honrado en el ministerio de la palabra, a quienes Dios ha honrado en un cargo, a quienes Dios ha honrado quizás en una labor, en una tarea, amado hermano. No creernos tan autosuficientes o no creernos en tan alta estima que nosotros solamente tenemos que entregar. Y no, nadie me puede dar nada, nadie me puede bendecir en nada. No, todos necesitamos, amado hermano, ya sea impartir bendiciones y recibir bendiciones del Señor. Y sea de quien sea. El apóstol Pablo, hermano, tremendo hombre de Dios. Y él decía, ustedes también tienen mucho que entregarme. Me pueden bendecir de muchas formas, de muchas maneras. Santo es el nombre del Señor. Y esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. El vínculo común entre ambos era la fe. La fe, amado hermano, es la esfera donde se puede llevar a cabo todo el ministerio. La Biblia nos enseña, sin fe es imposible agradar a Dios. La aceptación de otros llamados, la aceptación de otros ministerios, la aceptación, amado hermano, de que Dios está usando a otra persona, proviene cuando nosotros tenemos un corazón humilde. Humillaos pues bajo la poderosa mano del Señor para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y vuelvo al tema de la envidia. Gocémonos, alegrémonos cuando Dios usa a alguien, hermano, porque somos edificados, somos bendecidos. Necesitamos una cuota de humildad para no creernos autosuficientes, para no creernos los únicos, para no creernos la última Coca-Cola del desierto. Necesitamos ser humildes, reconocer que podemos ser confortados y bendecidos, amados hermanos, hasta por nuestros propios hijos, por un niño que pongan delante de nosotros. Podemos ser bendecidos. Santo es el nombre del Señor. Pablo, amado hermano, luego que le dice estas palabras, amado hermano, quiere dejarles claro y les dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado. Hasta ahora no he podido ir. Pablo no menciona, amado hermano, el motivo, la razón por la cual no ha podido llegar a Roma. Quizás pudo haber sido, amado hermano, el desarrollo de su ministerio. Quizás pudo haber sido voluntad de Dios, como antes lo había mencionado. O sea, el apóstol Pablo no quiere que los hermanos en Roma piensen que el apóstol Pablo le está diciendo, yo quiero ir, pero hasta el día de hoy no ha ido. No, Pablo dice, hermano, no quiero que ignoren que yo he tenido el deseo, el anhelo, muchas veces he querido ir, pero he sido estorbado hasta ahora. Puede haber sido el trabajo en el ministerio, puede haber sido el arduo labor que estaba realizando, amado hermano. El apóstol Pablo no les dice, pero los llama hermanos, miembros de la familia de Dios. Hermanos, miembros de la familia de Dios. No quiero que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener entre vosotros algún fruto.
¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí? Pablo, amado hermano, está hablándose a lo que yo les mencionaba antes, recibir algo, bendiciones espirituales que alcanzarían a ambos, que los confortarían a ambos, que los bendecerían a ambos, que los beneficiarían a ambos. Pablo, cuando se refiere a fruto, amado hermano, espiritual de los creyentes en Roma, se está refiriendo al crecimiento espiritual de los hermanos en Roma. Recuerde usted, amado hermano, que el apóstol Pablo, cuando fundó iglesia, amado hermano, cuando fundó, por ejemplo, la iglesia en Gálatas, siempre le gustaba recibir información de las iglesias, y cuando recibió la información de la iglesia en Gálatas, Pablo se molestó, se asustó, dijo, oh, no puedo creer que tan pronto hayáis dejado el evangelio verdadero para apartarse de un evangelio falso. Para Pablo era una bendición, era un fruto saber, los hermanos en Roma se están creciendo, los hermanos en Roma están fortaleciéndose en la fe de los hermanos en Roma se está divulgando, se levantó otro culto en Roma, está creciendo la obra en Roma. Para él, eso eran frutos para el apóstol Pablo. Y él lo dice como entre los demás gentiles, o sea, como entre las demás obras que he levantado o donde he predicado por misericordia, siempre estoy recibiendo. La iglesia de Tesalonicense, el apóstol Pablo dice, cuando recibe la noticia, Pablo, la iglesia en Tesalónica está creciendo, ha soportado la persecución, ha soportado la prueba, es una iglesia nueva, pero está creciendo. El Pablo dice, gloria a Dios, bendito sea el Señor, está creciendo. Y para eso, esas noticias para el apóstol Pablo eran bendiciones extraordinarias que llenaban su corazón. Los hermanos están siendo formados en la fe. Los hermanos se están fundamentando. Y Pablo explica, amado hermano, que él no se limita. Pablo dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo en un momento dice, ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo lo que está diciendo, amado hermano, cuando nombra esto, dice, a sabio y no a sabio, a culto o a inculto, yo he sido llamado a anunciar la palabra. Ese es mi llamado. Amados hermanos, sigamos firmes y adelante confiando en el Señor. Tomemos el ejemplo de estos versículos de lo que nos enseña el apóstol Pablo. Trabajemos sin envidia, trabajemos bien en la obra del Señor, cumplamos el mandato del Señor, movámonos bajo la voluntad del Señor. No actuemos, amado hermano, por impulso, por decisiones que muchas veces nos van a traer consecuencias. Actuemos bajo la soberana voluntad del Señor. Sigamos sirviendo a Dios. Gocémonos cuando Dios usa a alguien. Oremos por Él. Intercedamos por Él. Sigamos, amado hermano, firmes, juntos, tomados de la mano, avanzando en el Evangelio. Que la iglesia se siga fortaleciendo. Y cuando yo hablo de iglesia no me refiero al letrero, me refiero a la iglesia de Jesucristo, aquella que ha sido comprada por la sangre preciosa del Jesucristo derramada allí en la cruz del madero. No nos matemos entre nosotros mismos. Oremos el uno por el otro, crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento, crezcamos en sabiduría, crezcamos en humildad, en sinceridad. Y sirvamos a Dios con todo nuestro corazón. Recuerde esto, a Dios se le sirve adorándole y se le adora sirviendo.